Advertencia. Este contenido no es para todos. Vivimos en un mundo donde las mentes han sido programadas para dispersarse, para no sostener la atención, para evitar lo incómodo. Muchos de ustedes no llegarán al final de este contenido, y eso está bien. Significa que aún no es el momento adecuado para ustedes. Si te sientes impaciente o pierdes el interés rápidamente, este vídeo no es para ti. Sin embargo, si estás aquí con la intención de comprender, si tu deseo es explorar algo más allá de lo evidente, quiero decirte que puede que no sea suficiente verlo una sola vez. El entendimiento profundo requiere paciencia y repetición. Al igual que un vaso lleno de agua estancada, para llenarlo con agua fresca primero debemos vaciarlo. Es un proceso que exige humildad y apertura. Debo añadir una advertencia crucial. Este vídeo sirve como un pilar fundamental para los conceptos que se explorarán en los próximos 11 episodios. Los temas que abordaremos requieren una base sólida de entendimiento que comienza aquí. A medida que avancemos en esta serie, exploraremos conceptos más profundos sobre densidades de la conciencia, la Matrix, los egregores y otros temas que desafiarán las nociones preconcebidas y abrirán las puertas a nuevas percepciones. Hoy hablaremos sobre un tema que, de entenderse, puede transformar por completo la manera en que percibes el universo, la vida y tu propia existencia. ¿Qué tal si todo lo que crees saber sobre tu realidad no es más que una frágil construcción de tus propias ideas? Sean bienvenidos a Otros Límites. Imagina que tu mente es una especie de lienzo infinito, donde cada pensamiento, emoción o creencia actúa como un pincel. Sin darte cuenta, constantemente estás pintando la obra que llamas vida. Pero, ¿y si te dijera que muchas de esas pinceladas no son tuyas? ¿Que buena parte de los trazos vienen de ideas prestadas? Lo que te enseñaron tus padres, lo que repiten los medios o incluso las opiniones de completos extraños que alguna vez escuchaste. Ahora reflexiona. ¿Quién está realmente creando tu realidad? La manifestación no es magia ni una superstición. Es el arte de convertir lo intangible en tangible. Cada vez que sientes algo con intensidad, cada vez que tu mente se sumerge en un pensamiento recurrente, estás emitiendo una frecuencia que, inevitablemente, atrae circunstancias similares. Pero aquí está el giro. No siempre manifestamos lo que queremos, manifestamos lo que creemos ser capaces de recibir. Aquí entran en juego las creencias limitantes. Esas frases en tu interior que susurran cosas como el dinero no crece de los árboles, el amor verdadero es solo para algunos, o no soy suficiente. Son tan familiares
tan normales que ni siquiera te das cuenta de que actúan como cadenas invisibles. Sin embargo, esas cadenas tienen el poder de moldear tu realidad más que cualquier deseo consciente. Entonces, pregúntate, ¿y si no eres tú quien controla tu destino, sino esas creencias que ni siquiera recuerdas haber elegido? Vamos a sumergirnos en cómo funciona el proceso de manifestación, pero no desde un enfoque dogmático, sino desde una perspectiva que combina lo energético, lo emocional y lo mental. El genio olvidado Nikola Tesla dijo: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. No esperes respuestas fáciles. Quizá encuentres más preguntas. Después de todo, para manifestar una realidad, primero tienes que atreverte a cuestionar lo que ya tienes. Pero vamos a ir por partes. Para hablar de manifestación, tendremos que entender su funcionamiento. Existe una base eterna de posibilidades infinitas. Esa base ha sido llamada de muchas maneras: el éter, el campo cuántico, la energía potencial. Pero más allá de los nombres, su esencia es inmutable. No tiene principio ni final. Siempre ha existido, existe y existirá. Es eterno. Todo lo que ves, lo que tocas e incluso lo que sientes no es más que energía vibrando en distintas frecuencias. Desde las montañas más sólidas hasta los pensamientos más fugaces e incluso situaciones, todo sigue un principio fundamental. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero aquí está el misterio. ¿Qué o quién organiza esta energía infinita en lo que llamamos realidad? La respuesta está en la conciencia. Una conciencia eterna, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Aunque podríamos definirla como Dios, prefiero evitarlo, pues tiene mucha carga religiosa y no quiero generar malas interpretaciones. No me refiero al denominado Dios hecho a imagen y semejanza del hombre, ese concepto limitado y moldeado por creencias religiosas atribuido con características humanas como el juicio, los celos, el castigo y una actitud dictatorial. No, esto trasciende cualquier figura antropomórfica o autoritaria que divida y limite la comprensión de lo divino. Podemos llamarlo fuerza, fuente, unidad, esencia primordial, el campo infinito de posibilidades, o sencillamente el todo. Es una inteligencia suprema que da origen a todo lo que existe, el entramado energético que conecta a todos los seres y sostiene el universo en su totalidad. No tiene forma, sexo ni límites, y no puede ser confinado por palabras o conceptos humanos. Es el alfa y el omega, el flujo infinito de creación y existencia, el reflejo de la totalidad dentro de cada uno de nosotros. Para no confundirlos, ya que la temática va a ser muy complicada de entender, lo llamaremos la fuente. De esa conciencia surgen pensamientos, y cada pensamiento surge en forma de frecuencias. He aquí el principio de la manifestación. Mecánica de manifestación. La fuente primordial es la vibración original, el principio del que todo surge. Mediante sus pensamientos surgen frecuencias, pero aquí está lo importante. Esas frecuencias no solo representan lo que existe, son lo que existe. Todo lo que ves y experimentas es en esencia una vibración dentro del campo energético que la fuente sostiene. Pero, ¿cómo pasa de la mente a la materia? Aquí entramos todos
y todo. Tú eres la misma fuente. No hay separación real, porque cada ser, cada cosa, es un fragmento de ella. La relación entre tú y la fuente es como la de un fractal. Tú eres la réplica perfecta del todo, pero experimentando desde una perspectiva única. Esto significa que tienes el mismo potencial de creación que la fuente misma, porque en realidad todo lo que haces, piensas y sientes es un acto de ella a través de ti. Cuando sostienes una intención clara, cuando enfocas tu energía en algo, lo que haces es interactuar con las frecuencias del universo, generando patrones y armónicos que dan lugar a nodos de energía. Esos nodos son la semilla de lo que percibimos como materia, situaciones o experiencias. Este proceso no es externo a ti, es lo que tú eres. Lo más poderoso de esto es que, al ser un fractal de la fuente, no hay límites reales en lo que puedes manifestar. Tienes el mismo poder creativo porque tu esencia y la de la fuente son la misma. La diferencia está en el nivel de conciencia. Mientras más expandas tu percepción y entiendas esta conexión, más alineado estarás con tu capacidad infinita de crear y experimentar. ¿Por qué somos fractales? Somos fractales de la fuente porque la propia naturaleza de la fuente primordial es infinita y expansiva. Ahora bien, si la fuente lo contiene todo, con todas las respuestas y todas las preguntas, ¿por qué decidió dividirse y experimentar? Saberlo todo no es lo mismo que vivirlo todo. Piensa en esto. ¿Puedes manifestar ahora mismo en tu mente el canto de un ruiseñor? Haz la prueba. ¿Lo tienes? Es hermoso, ¿verdad? Pero el verdadero placer está en escucharlo con tus propios oídos. Sentir cómo resuena en tu interior y conectar con su energía. ¿Cuántas veces te ha venido a la mente una canción y al acto has deseado escucharla a pesar de conocerla en su totalidad? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo pensarla que escucharla. Piensa ahora en el aroma de una flor. Haz la prueba. Es dulce, delicado, casi tangible. Pero el verdadero placer está en acercarte a la flor, respirar profundamente su fragancia, sentir cómo llena tus sentidos y conecta contigo de una manera que ninguna imaginación puede igualar. Puedes entender la vastedad del océano leyendo sobre él, observando imágenes o estudiando su composición. Pero es diferente sumergirse en sus aguas, sentir la frescura envolverte, escuchar el murmullo de las olas y experimentar esa conexión directa con su inmensidad. Así es la experiencia, un puente entre el saber y ser, la diferencia entre entender y comprender. La fuente, en su infinita sabiduría, sabe todo porque es el todo. Pero para vivir esa totalidad, para experimentar la riqueza de cada emoción, sensación y perspectiva, se fragmentó en infinitos fractales. Nosotros, los animales, las plantas, las piedras, los planetas e incluso los seres que habitan otros mundos. Cada uno de nosotros somos como pequeñas gotas de un océano infinito. Pero aquí está lo mágico. Cada gota contiene todo el océano dentro de sí. Sí, lo sé, parece increíble, pero incluso una pequeña hormiga,
una roca volcánica o un sistema estelar entero es una expresión completa de la fuente viviendo su propia perspectiva única. Todo lo que existe tiene en su esencia el poder de la creación, porque todo lo que existe es la fuente. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? La experiencia. Al dividirse en fractales, la fuente puede vivir todas las posibilidades. Puede sentir lo que es volar como un águila en las alturas, hundirse en la quietud eterna de una montaña, navegar como un delfín en las profundidades del océano, explorar las estrellas como un ser estelar en un rincón lejano del universo, o incluso, siendo estelar, mediante tecnología y emulando a la misma fuente, vivir una experiencia humana en la Tierra. Cada una de estas experiencias añade riqueza y matices al gran mosaico de la existencia. La fuente no se fragmenta porque le falte algo, sino porque en la experiencia está la expansión. Es como un juego eterno donde cada personaje, cada piedra, cada galaxia tiene su propia historia. Y la prueba de que es el todo es tan evidente como que tú ahora mismo te estás haciendo infinidad de preguntas. Porque el todo incluye también la separación total y aparente de la totalidad. Si no, no sería el todo. Cada pensamiento, emoción o intención que emitimos es una chispa de la creación, una frecuencia que interactúa con el gran campo energético del universo. Por eso lo que llevamos dentro se refleja afuera. Es la ley de los espejos en acción, el principio que hace que atraigamos lo que vibra igual a nosotros. Pero, ¿por qué no siempre somos conscientes de esto? Porque en el juego cósmico el olvido es parte del desafío. Al encarnar como fractales conscientes, olvidamos temporalmente nuestra conexión con la fuente para que la experiencia sea auténtica. Es un poco como jugar a un videojuego sin trucos. Si supieras todo de antemano, ¿dónde estaría la emoción? El propósito entonces es recordar. Cada experiencia que tenemos, cada interacción con una flor, un gato, una roca o incluso un ser estelar, nos lleva un paso más cerca de reconectar con nuestra esencia. Poco a poco empezamos a recordar que no estamos separados del todo. Somos el todo explorándose a sí mismo. En esencia, el propósito de todo esto es experimentar, expandirse y crear. No porque la fuente necesite algo, sino porque la experiencia enriquece el todo, y esto, debo recalcarlo para que quede bien claro, también es el todo. Al final, la verdadera magia está en que, como fractales, llevamos dentro de nosotros la totalidad de lo eterno. Tenemos el poder de crear mundos, explorar dimensiones y vivir historias únicas. Todo mientras contribuimos al gran tapiz cósmico. Así que, si alguna vez te has sentido pequeño o insignificante, recuerda esto. Eres una chispa del infinito, una réplica perfecta del todo, con el mismo poder creativo que el todo del que formas parte. Ya seas un ser humano, un árbol, un animal o una estrella distante, estás jugando un papel esencial en el gran juego cósmico donde la única regla es experimentar, crear y sobre todo, disfrutar del viaje. Porque al final, aunque la fuente lo sabe todo, vivirlo contigo y a través de ti es lo que hace que ese conocimiento cobre vida. Y eso, querido reflejo, es el verdadero propósito del juego eterno. Teniendo ya esta información, vamos a explicar el proceso de la manifestación.
una frecuencia puede entenderse como un lugar en términos energéticos. Lo que distingue una ubicación de otra no es su posición física, sino su frecuencia vibratoria que define sus características únicas. La frecuencia de una ubicación es el resultado de la interacción dinámica de todas las energías presentes en ese espacio. Esto incluye no solo los objetos y elementos tangibles que allí se encuentran, sino también la interacción energética entre esa ubicación y otras a su alrededor. Estas conexiones se producen dentro de un continuo energético, una sopa de energía potencial que está en constante movimiento y transformación. Cada frecuencia es en esencia una composición de ondas energéticas que se entrelazan y se influyen mutuamente. Este tejido energético crea una realidad vibratoria única para cada lugar, determinada por las relaciones entre los componentes que la conforman y el entorno que lo rodea. En este contexto, la percepción de un lugar se convierte en un reflejo de interacción con el universo energético más amplio. De este modo, comprender la frecuencia de una ubicación implica reconocer que todo está conectado en un campo unificado de energía. La ubicación, entonces, no solo es un punto estático en el espacio, sino una experiencia dinámica moldeada por la interacción de energías en múltiples niveles. Voy a proceder con algún ejemplo. Imagina que estás en una habitación donde suena música. Esa música tiene un ritmo, una vibración que afecta cómo te sientes. Puedes relajarte, llenarte de energía o incluso incomodarte. Esa vibra que percibes es lo que se conoce como la frecuencia del lugar. Ahora piensa en otra habitación, quizá una más tranquila con sonidos de naturaleza. Aunque ambas habitaciones sean diferentes en apariencia, lo que realmente las distingue es la energía que emiten, su frecuencia. Esa frecuencia no depende solo de los objetos o el ambiente visible. Es el resultado de la interacción de muchas energías, las emociones de las personas que están o estuvieron allí, los materiales y objetos que componen el espacio y la conexión del lugar con el exterior, como la luz o los sonidos del entorno. Por ejemplo, una cafetería puede sentirse animada y llena de vida por la mezcla de las conversaciones, el aroma del café y la música de fondo. En cambio, una biblioteca transmite calma porque las personas que la usan generan una energía de concentración y silencio. Ahora lleva esta idea más allá e imagina que todo el universo funciona como un océano de energía compuesto de ondas y fluctuaciones. Estas ondas no son estáticas. Cada lugar tiene su propia frecuencia, pero esta se mezcla y se influencia con las frecuencias de los espacios cercanos, como ondas en el agua que chocan, se combinan o se armonizan. Este continuo de energía, al que podríamos llamar una sopa energética, es lo que conecta a todos los espacios y seres en un campo unificado. En este contexto, el éter opera como ese océano de fluctuaciones. Cada onda que existe en él tiene una frecuencia única, definida por la conciencia del observador. Es aquí donde la percepción juega un papel clave. La intención consciente y repetitiva del observador genera armónicos, que son como ecos de esa frecuencia original. Con el tiempo, si esos armónicos acumulan frecuencia de energía constante, forman nodos, puntos de energía concentrada que pueden materializarse. Es decir, la materia que experimentamos no es más que energía condensada formada por las intenciones y percepciones de la conciencia. Esto también explica por qué la realidad que percibimos depende de nuestra capacidad para procesar frecuencias. No podemos experimentar frecuencias más altas que nuestro propio nivel de conciencia porque éstas están fuera de nuestro rango perceptual. Cuanta más conciencia tiene un observador, más rápido puede interpretar frecuencias complejas y percibir niveles más altos de existencia.
lo que se denomina como densidades. Las densidades bajas resultan de armónicos lentos y simples, mientras que las densidades altas corresponden a armónicos rápidos, detallados y refinados. Sin embargo, no son lugares separados o mundos distintos, son percepciones que dependen de nuestra capacidad para procesar información. Un ejemplo simple sería el de un radioreceptor. Imagina que estás en una habitación con un radio. Todas las estaciones de radio están transmitiendo al mismo tiempo, pero solo puedes escuchar la emisora que tu radio está sintonizando. Esto ocurre porque cada emisora emite en una frecuencia específica, y el radio solo puede captar una frecuencia a la vez. De manera similar, nuestras mentes y conciencias funcionan como receptores. Cada persona sintoniza la realidad según el nivel de conciencia y su capacidad para procesar frecuencias. Alguien con un rango perceptual más limitado, un radio simple, no puede captar emisoras que transmiten en frecuencias más altas. Por el contrario, alguien con un rango perceptual más amplio, un radio avanzado, puede captar estaciones adicionales, lo que equivale a percibir realidades, entidades o fenómenos que están fuera del rango de percepción de otros. Por ejemplo, algunos niños interactúan con seres que los adultos no perciben, los comúnmente conocidos amigos invisibles. Esto puede explicarse por su frecuencia natural más alta, que aún no ha sido limitada por el entorno social y cultural. De manera similar, ciertas personas en estados de meditación profunda o prácticas espirituales logran expandir su rango de percepción, accediendo a frecuencias más elevadas que revelan aspectos de la realidad que para otros permanecen ocultos. En esencia, la realidad no cambia. Lo que cambia es lo que somos capaces de sintonizar y procesar. Volviendo a los espacios físicos, considera cómo la frecuencia puede influir en lugares concretos. Piensa en una oficina donde las personas están estresadas o en conflicto. Aunque nadie hable, el ambiente se siente pesado porque esas emociones que podemos definir desde una perspectiva lineal como negativas generan ondas de energía que, al combinarse, bajan la frecuencia del lugar. Otro ejemplo sería una casa abandonada. Esos espacios suelen sentirse inquietantes, no solo por su apariencia, sino porque la falta de actividad y emociones positivas hacen que la energía se estanque. Además, lugares con frecuencias bajas suelen atraer a personas que vibran en esa misma energía. Por eso es común que casas abandonadas se conviertan en escenarios de prácticas oscuras como rituales o magia negra, perpetuando esa misma frecuencia energética. Pero no todo depende de lo que ocurrió en ese lugar. Como creadores de la realidad, nuestra atención hacia historias negativas también alimenta la frecuencia de un espacio. Al enfocarnos en relatos de tragedia o temor, seguimos proyectando energía hacia esos espacios, reforzando la vibración baja. De manera similar, las interacciones entre múltiples observadores combinan sus frecuencias personales en esa sopa energética, creando una realidad colectiva. La ley de atracción nos enseña que las frecuencias iguales se atraen, reflejando el mundo interno de una persona en su realidad externa. ¿Cómo influye la conciencia en nuestra percepción del tiempo? Incluso el tiempo, algo que percibimos como constante, es una creación de la conciencia. Es la forma en que organizamos ideas y conceptos en una secuencia lógica para procesarlos. En el éter, las interacciones entre frecuencias y sus armónicos son las que definen las ubicaciones, las situaciones y las experiencias que vivimos. Cuando reflexionamos sobre todo esto, llegamos a una conclusión fundamental. Lo que llamamos realidad física, e incluso aquello que no podemos ver pero sentimos, no es más que un entramado de frecuencias. Los objetos,
emociones, lugares y experiencias son patrones vibratorios que al interactuar conforman el tejido de la existencia. Comprender esto nos abre las puertas a transformar no solo nuestra percepción, sino también nuestra capacidad para moldear y crear la realidad de la que somos parte. Recapitulemos. Todo lo que experimentamos, ya sea un objeto físico o un evento, comienza con una vibración en el campo universal, el éter. Un entramado de posibilidades infinitas, el lienzo. Estas vibraciones son patrones energéticos que se activan y toman forma gracias a la intención y la atención del observador. Tus pensamientos, emociones y deseos son los catalizadores que transforman estas vibraciones abstractas en algo tangible y experiencial. Cuando una frecuencia inicial es sostenida por la intención del observador, comienza a generar resonancias o armónicos que refuerzan su intensidad. Pero estas frecuencias no existen aisladas, interactúan constantemente con las frecuencias de su entorno, lo que da lugar a fenómenos de interferencia constructiva y destructiva. En este proceso nace el germen de la dualidad, la percepción de opuestos como creación y destrucción, orden y caos. Estas interacciones son manifestaciones de un mismo principio, pero al interpretarlas como separadas, el observador fragmenta la unidad en polaridades, dando forma a la experiencia dual que define nuestra percepción de la realidad. Las interferencias constructivas ocurren cuando las frecuencias están en sintonía y se refuerzan entre sí. En este caso, las ondas se suman creando una vibración más potente y coherente. Este refuerzo amplifica la energía disponible, facilitando la creación de patrones armónicos estables. Por ejemplo, si varias personas comparten una intención común, como celebrar o resolver algo, sus frecuencias se alinean generando un impacto colectivo mucho mayor que el de una sola frecuencia. Este fenómeno impulsa la formación de nodos energéticos y acelera la manifestación de lo intencionado. Por otro lado, las interferencias destructivas se producen cuando las frecuencias están desfasadas o en conflicto. Aquí las ondas se contraponen, anulándose parcial o completamente, lo que debilita la energía disponible. Esto puede generar caos, obstáculos o incluso la disolución del patrón antes de que alcance su manifestación completa. Por ejemplo, si un grupo intenta coordinarse pero sus intenciones individuales están en desacuerdo, las interferencias destructivas generan tensiones que dificultan la concretación del objetivo. Sin embargo, estas interferencias no son necesariamente negativas. Cumplen una función depuradora, eliminando lo que no está en sintonía con el propósito final. Con el tiempo, la interacción de frecuencias, tanto constructivas como destructivas, generan nodos de energía concentrada. En el caso de un objeto, estos nodos se organizan en una forma física específica. En el caso de un evento, los nodos se manifiestan como personas, circunstancias y elementos necesarios para que ocurra. Estos nodos son puntos de conexión donde las frecuencias convergen de manera tangible, estructurando la energía en forma de un escenario listo para manifestarse. Cuando las frecuencias alcanzan suficiente coherencia y densidad, cruzan el umbral hacia la manifestación. En esta etapa, la energía se condensa en algo tangible, un objeto que puedes tocar o un evento que puedes experimentar.
Pero incluso en su forma manifestada, estos objetos y eventos no son entidades independientes. Están en constante interacción con las frecuencias que los originaron y con las percepciones de los observadores. Un evento, como un objeto, es profundamente influenciado por los acuerdos de percepción colectiva. Las frecuencias individuales y colectivas interactúan creando una vibración global que define cómo se interpreta y recuerda el evento. Por ejemplo, una tormenta puede ser vista como un desastre por algunos, mientras que otros la perciben como una oportunidad de renovación. Estas interpretaciones, aunque diferentes, se originan en las frecuencias y percepciones individuales. Cuando un evento o un objeto se manifiesta, lo percibimos en el presente, que es como una fotografía tridimensional dinámica. Esta fotografía encapsula todas las frecuencias, objetos, personas y circunstancias que interactúan en un momento específico. Pero esta instantánea no es estática. Está en constante movimiento debido a la evolución de las frecuencias y las interacciones entre ellas. Este movimiento lo percibimos como tiempo. El tiempo, lejos de ser esa idea simplificada que lo define como la cuarta dimensión, es mucho más complejo y profundo. No es un contenedor lineal en el que los eventos simplemente suceden uno tras otro, sino una percepción creada por nuestra conciencia para organizar las experiencias. En realidad, todo ocurre en un eterno ahora desde la perspectiva de la fuente, donde pasado, presente y futuro son simplemente manifestaciones simultáneas de frecuencias en diferentes niveles de vibración. El tiempo, tal como lo entendemos, es solo una herramienta mental, una ilusión diseñada para navegar esta densidad, pero no una dimensión independiente en sí misma. Es la percepción del cambio continuo en las frecuencias que componen nuestra realidad, pero siempre vistas únicamente por el observador. Lo que llamamos pasado es el registro de las frecuencias que originaron un evento u objeto. El presente es la combinación actual de estas frecuencias manifestadas. Y el futuro es la proyección lógica de cómo estas vibraciones seguirán interactuando y evolucionando. Pero el tema en sí es mucho más complejo y merece ser abordado en el siguiente vídeo. ¿Qué es el tiempo? Donde exploraremos la posibilidad de viajar físicamente a una fecha en concreto, consecuencias y obstáculos que nos podemos encontrar, y una manera efectiva de recorrer grandes distancias sin la necesidad de alcanzar velocidades ultralumínicas. Pero sigamos con las interferencias. Un ejemplo de todo este proceso sería la formación de una reunión inesperada. Todo comienza con una intención. Una persona piensa en alguien que no ha visto en años, generando un deseo de conexión. Esta intención es una frecuencia inicial que interactúa con las frecuencias del otro individuo y las circunstancias externas. Si sus frecuencias están alineadas, generarán interferencias constructivas que refuerzan la posibilidad del encuentro. Si hay dudas, resistencias o conflictos, frecuencias desfasadas, se producen interferencias destructivas que pueden retrasar o complicar el encuentro. Sin embargo, si la intención inicial es lo suficientemente fuerte y coherente, las interferencias constructivas prevalecen creando armónicos que conducen a la manifestación. Ambos terminan visitando el mismo lugar al mismo tiempo. Desde su perspectiva, esto puede parecer azar, pero en realidad es el resultado lógico de la interacción de sus frecuencias e intenciones. ¿Y qué pasa con las ideas que no se materializan? Esa idea sigue en el astral, sigue en el éter, en el todo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento de tu vida has tenido una idea brillante
Y si no haces nada por materializarla, ¿otra persona la materializa con el tiempo por ti? Cuando no materializas una idea, ésta permanece en el astral, flotando, por decirlo de alguna manera, en el éter como una frecuencia latente. Las ideas son energía y aunque tú no las actives, siguen existiendo como potenciales en el campo cuántico. Este campo es accesible para todos, y si alguien está en sintonía vibratoria con esa frecuencia, puede captar la misma idea y materializarla. Es como si el universo ofreciera la oportunidad de manifestar esa creación a quien esté dispuesto y alineado para traerlo al plano físico. En este sentido, las ideas no son exclusivas de quien las recibe primero. Son patrones energéticos universales que buscan ser expresados. Si tú decides no actuar sobre una idea, el nodo que creaste al concebirla no se disuelve. Simplemente se queda esperando hasta que alguien más, con la misma resonancia, lo tome y lo haga realidad. Esto explica por qué a veces vemos que alguien materializa una idea que parecía única y propia de nosotros. En realidad, esta persona simplemente se conectó con el mismo flujo energético que dejamos pasar. Por eso, actuar sobre ideas que sientes como tuyas y únicas no solo es una oportunidad personal, sino un acto de manifestación consciente en sintonía con el universo. Debo añadir que de acuerdo con tus decisiones, es posible que aquello que no manifestaste en esta realidad haya tomado forma en otra, en perfecta sintonía con las elecciones que realizaste. Esto nos introduce en el concepto del multiverso y su relación con la fuente primordial. Todo es todo, y cada pensamiento, incluso aquellos que no recuerdas o no has realizado conscientemente, existe y se manifiesta en otros planos de existencia. Solo tus emociones serán el timón que te orienten hacia una u otra realidad, guiando tu frecuencia y alineándola con el campo que eliges recorrer. En este vasto escenario que llamamos vida, muchos reflejan aquello en lo que eligen enfocar su atención. Las sombras del conflicto, las historias de corrupción o los ecos amplificados por los medios. Pero quizás, en lugar de mirar hacia afuera, el verdadero viaje está en aprender a silenciar ese ruido y escuchar la voz interior. Lo que ves a tu alrededor no es más que el reflejo de una creación colectiva, un lienzo que, con todas sus imperfecciones y contrastes, fue trazado de acuerdo con las frecuencias que hemos sostenido como individuos y como humanidad. Así se manifestó, así se ve. La Tierra está como debe estar. Así la manifestaste, así la vives. Lee entre líneas. Aquí tienes la llave que te abrirá las puertas a una realidad que deseas, no la que te hagan creer. Eres una chispa del infinito, un fractal de la fuente con el mismo poder creativo que el todo. Cada pensamiento y emoción que emites es una frecuencia que interactúa con el universo. Recuerda que el mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Si esta información resuena contigo, te invito a compartir el vídeo, dejar un comentario y suscribirte al canal. También puedes visitar mi canal secundario Frecuencia Dominante, lleno de herramientas que te ayudarán a elevar tu vibración. Y muy pronto estará disponible la pastilla azul, con el diario de la muerte, un nuevo canal lleno de aterradoras historias. Gracias por ser parte de esta creación colectiva y nos vemos en el próximo vídeo.